Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda sesión de propuestas del Bicentenario, cómo lograr que todo ciudadano tenga las mismas oportunidades, protección social y empleo formal. Yo soy Paola Villar, soy coordinadora de la sección de Economía del diario El Comercio y esta noche junto a Claudia Hernández, comunicadora en temas de política y economía que nos acompaña aquí, vamos a conversar con Miguel Jaramillo, él es investigador principal de GRADE, quien va a responder nuestras preguntas y también las consultas que tenga el público sobre las propuestas en el eje de empleo, formalización y protección social. Un eje en el que además, como muchos sabemos, Miguel tiene muchas investigaciones y además mucho background y él ha venido conversando de todos estos temas que seguro ahora nos va a detallar por distintos puntos y por distintas dudas que tengamos. Hay que recordar además que este es uno de los 9 ejes de las propuestas del Bicentenario, iniciativa liderada por Vivenza Consultores, para entregar a la ciudadanía y a todos los candidatos propuestas diseñadas, tanto por expertos de Vivenza como por colegas invitados, que buscan impulsar mejoras en aspectos fundamentales para el país durante el próximo gobierno. Para dar algunas pautas, esta sesión va a durar aproximadamente 40 minutos y vamos a tomar en cuenta también las preguntas que enviaron previamente en el formulario de inscripción, así como las preguntas que puedan dejar a través de los comentarios de nuestras plataformas de Facebook y LinkedIn, así que anímense y comenten ahí las dudas que deseen y que podamos aprovechar en este momento. Y sin más preámbulos, Claudia, te cedo la palabra para poder iniciar con las preguntas y dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, Paola. Un encanto estar conectados con ustedes. Paola, Miguel, es un gusto realmente. He seguido mucho tus distintas investigaciones en torno al campo laboral y creo que ahora me ha caído como anillo al dedo. Yo, fanática de todos estos temas económicos, pues te preguntaré algunas cosas que van a ser también cuestionamientos naturales del ciudadano de a pie. Ahora, sobre todo que la economía está tan venida a menos y realmente tenemos uno de los retos más grandes en la historia de nuestra vida republicana. Miguel, cuando se habla acerca de empleabilidad, formalización y protección social, ¿a qué realmente nosotros estamos haciendo referencia hoy en tiempos de COVID? Mira, en primer lugar, muchísimas gracias. Un gustazo estar con ustedes conversando de estos temas que, como ustedes bien han dicho, son mi interés central desde hace mucho tiempo. Mira, un primer punto es que la epidemia del COVID deja un mercado laboral bastante maltrecho, ¿no? Antes de la epidemia teníamos más o menos 600,000 desempleados, ahora tenemos alrededor de 1,5 millones de desempleados, ¿no? Las remuneraciones han caído en promedio 15%, pero como siempre los promedios tienden a esconder tanto como revelar, ¿no? Y en ese sentido las remuneraciones han permanecido constantes en el sector formal, pero en el sector informal han caído cerca de 40%. Entonces, como ya otros investigadores también han señalado, la pobreza ha aumentado y eso se traslada al mercado laboral también. Entonces, claramente la situación es muy complicada en el mercado laboral y esa va a ser una de las grandes tareas del siguiente gobierno, ¿no? De hecho, Miguel, ahora, una de las cosas... Ay, disculpa, Paola, te no te avasallé. preocupes. No, Claudia, sigue y de ahí yo te complemento. Sí, mira, justamente una de las grandes incertidumbres que existe hoy por hoy, bueno, estamos hablando de una afectación a nivel macro, ¿no es cierto?, de nuestra economía, centrándonos en el plano de la empleabilidad propiamente dicha, ya sea en el campo formal o informal, estamos hablando también del sostenimiento de las empresas, ¿no es cierto? Si es que una empresa no ha sido realmente preparada para afrontar tiempos de crisis y tener fondos de contingencia como para poder asumir las taras enormes que nosotros estamos arrastrando en tiempos de coronavirus, que afecta evidentemente a las personas que dependen de las empresas, pues entonces estamos hablando de garantías que tienen un deadline. Así que hablando de ese aspecto, ahora ya no es el 20%, 25%, 30% de formalidad que se hablaba en décadas anteriores. Ahora estamos hablando de 18% de formalidad que tiene sobre sus hombros la enorme responsabilidad, uno, de llenar la caja fiscal del Estado peruano, la caja chica del Estado, con lo cual salen todos los proyectos y todas las cosas en relación a la protección social y los servicios orientados al ciudadano. Y por otro lado, se garantiza la empleabilidad formal.
¿Qué piensas acerca de este enorme reto, dado que nos estamos ahora enfrentando a un 80% enorme de informalidad que ahora no contribuye precisamente a ese tipo de estabilidad que yo te estoy exponiendo en estos momentos? No, sin duda, no. Ya antes de la pandemia, nuestras tasas de formalidad eran de un nivel altísimo, son de un nivel alto comparado con nuestros vecinos. Ecuador, Colombia tienen tasas de informalidad menores al Perú. Perú tiene 20 puntos más de informalidad que el promedio de países de su nivel de ingreso per cápita. Entonces ya era una tarea pendiente antes de la pandemia. Evidentemente, la pandemia ha exacerbado esta situación y ha habido un salto adicional, ¿no? Entonces, tenemos más informalidad y si tú miras la evolución más reciente del empleo, lo que está creciendo es el empleo informal. Entonces, ahí hay un enorme reto de cómo empujar la maquinaria del sector formal también para que no continúe deteriorándose la situación. Miguel, hace poco justamente, y bueno, complementando lo que comentabas, ¿no? Que es en realidad en el empleo hemos visto este gran aumento de desempleo y además ahora que ya se está recuperando, que definitivamente en las cifras de INEI se muestra, ¿no? Como el empleo de repente poco a poco se va recuperando. En realidad, al ver con lupa esta recuperación, vemos que es normalmente en subempleo, ¿no? En empleo inadecuado, en empleo informal y en todo caso justamente este empleo adecuado que antes, del que antes hablábamos y que era súper necesario, ahora es mucho más difícil de conseguir. Teniendo todo este panorama en cuenta, sí quería saber particularmente en esto de las propuestas del Bicentenario, ¿cómo aborda la propuesta que tú realizas el problema de la pérdida de empleo registrado del 2020, ¿no? ¿Cómo planteamos realmente recuperar y mejorar la generación de empleo? Y en todo caso, si pudiera complementar ahí, no sé si sería factible que hayan también políticas diferenciadas, quizás algunas hacia jóvenes que en algún momento se plantean de este tipo, o si de pronto vamos a tener que ir avanzando por distintos ejes. Sí, gracias por la pregunta, Paola. Efectivamente, en las propuestas del Bicentenario hemos considerado no solamente políticas que son universales, que quieren llegar a todos, pero también grupos específicos que particularmente necesitan de estas políticas para poder tener una inserción laboral adecuada o al menos más adecuada, ¿no? Yo creo que hay dos niveles en los cuales actuar, ¿no? Hay un nivel que es el nivel de emergencia y que debe atender al hecho de que tenemos 1,5 millones de personas desempleadas al momento, ¿no? Entonces se necesita un programa que cree empleos rápidamente y sobre esto, por ventura, hay una larga experiencia internacional, ¿no? Programas de empleo de emergencia para precisamente situaciones de recesiones profundas, es ya una herramienta habitual, ¿no? Entonces podemos aprender de la experiencia en diferentes países y además apuntalar esas experiencias con elementos nuevos, que es lo que proponemos, como por ejemplo la participación del sector privado, ¿no? Este tipo de programas de empleo de emergencia típicamente es empleo público, ¿no? Pero nosotros sabemos que el empleo de largo plazo es el empleo privado. Entonces, tenemos que ver la manera de incorporar al sector privado para tener empleos duraderos o que los empleos de emergencia que se generen sean la semilla para empleos formales en el largo plazo, ¿no? Claro, y vemos que es clave en todo caso esa mano del sector privado y esto un poco que también tiene que ser considerado a la hora de hacer las políticas, ¿no? Es decir, no solo hablar de empleo público, porque creo que se ha estado hablando mucho de eso, además, por parte de los candidatos a la presidencia, ¿no? Y que cada uno va con su propuesta de voy a crear tantos millones de empleos, etcétera, etcétera, sino también tener en cuenta de que esto va de la mano con lo que puede haber en el sector privado. Claro, y hablar de prácticas específicas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Como dije, quien debe generar el empleo en el largo plazo es el sector privado, ¿no? El rol del Estado tiene que ver con lidiar con una situación de emergencia. Entonces, no podemos esperar que el Estado sea el proveedor de empleo para los peruanos. Eso no es sostenible en el mediano plazo.
pero sí garantiza las circunstancias para la estabilidad de justamente y prosperidad posteriormente del sector privado, ¿no? Hay ciertas cosas que, por ejemplo, se impulsaron con éxito, realmente, digamos, a mi parecer, un éxito parcial durante la cuarentena, que es el tema de Reactiva Perú, que Paola lo conoce bastante bien, porque ha publicado muchas noticias al respecto. El tema de Reactiva Perú, en su concepción, cuando fue creado y lanzado por el MEF, se daba, digamos, se le daba una misión suprema de apoyar principalmente a las empresas de mediana escala. Aquellas personas que tenían, por ejemplo, contaban con una planilla que bordeaba los 200.000 soles mensuales, 250.000 soles mensuales. Desde mi experiencia, porque en realidad las personas me conocen a mí en el campo de la comunicación política y económica, pero en realidad mi trabajo del día a día es una empresa ligada al tema de inversión pública. Entonces, en algún momento nosotros también nos tocó solicitar el tema de Reactiva Perú. Somos una empresa de mediana escala y como yo, o como nosotros, mejor dicho, creo que el gran denominador de empresas nacionales. En su concepción Reactiva Perú, por ejemplo, se orientó a aquellas empresas que no aplicaban la suspensión perfecta. De tal manera que aquellas personas que aplicaban la suspensión perfecta no tenían que recurrir a sus fondos de ahorro para seguir solventando las planillas y los costos de mantenimiento del capital humano. Sin embargo, en el transcurrir de las semanas posteriores a ello, se conoció pues que habían grandes grupos muy poderosos o empresas que tenían, digamos, de cierta importancia nacional, que sí probablemente tenían estos fondos inamovibles en bancos que les permitía subsistir en el transcurrir del tiempo y pese a ello calificaron a los créditos de Reactiva Perú. Quería conocer en lo específico cuál era tu posición al respecto, porque de hecho hay algo que le va a interesar a la audiencia que nos está siguiendo en estos momentos, y es que para las empresas medianas, el Reactiva Perú, que eran desembolsos de 450.000 soles, 500.000 soles aproximadamente, a tasas de interés de 2, 3, hasta 6% llegaron, dependiendo de la evaluación crediticia, no alcanzaban más que para 2 meses de planilla. Entonces, al final, terminaron despidiendo gente de todas maneras, porque era inconcebible la supervivencia en estas reglas de juego, ¿no? Sí, efectivamente. Hay dos elementos que yo quisiera subrayar. Uno es que es muy difícil esperar de un programa como Reactiva Perú que el targeting sea perfecto, que solo estén las empresas que deben estar. Y al mismo tiempo pedirle que actúe rápidamente, porque si los fondos toman un mes más, la mitad de esas empresas van a estar quebradas. Entonces, son fondos de rápido desembolso y, por lo tanto, de rápida evaluación. Entonces, no podemos esperar que estén solamente las que nos gustan o las que queremos, o que no estén ahí las empresas que no nos gustan, ¿no? Entonces, ciertamente, este es el problema de todos estos fondos de emergencia que se han aplicado, dicho sea de paso, en todos los países desarrollados, ¿no? Y que han llegado a empresas bastante más prósperas y grandes que las empresas peruanas, ¿no? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta, el contexto en el que se lanza el programa. La otra cosa es que el grueso de empresas que efectivamente accedió al programa son empresas pequeñas y medianas con las características que tú señalas, ¿no? Entonces, de la evidencia que tenemos, obviamente está pendiente una evaluación bastante más detallada de Reactiva Perú, pero de la evidencia que tenemos es que el programa fue muy positivo en términos de permitir que las empresas siguieran con vida, ¿no? Si los fondos fueron suficientes, quizá para algunas empresas no, para otras empresas, como tú dices, quizás no los necesitaban tampoco, pero era dinero que podían usar en ese contexto, ¿no? Pero mi evaluación particular del programa es bastante positiva. Miguel, voy a ir con... Sí, perdón que te interrumpa. Sí. Quería ir con una pregunta que viene de Facebook. Preguntan esto además porque es una propuesta, me parece que hizo un candidato hace poco. ¿Es posible crear 5 millones de empleos como algunos de los partidos proponen? Me parece que esta es una propuesta que ha hecho Acción Popular, pero de pronto tú nos podrás comentar un poco más de detalles de qué tan cierto es efectivamente que en 5 años de repente se podría dar toda esta cantidad de empleos, ¿no? No es posible. Hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? La
la fuerza laboral peruana, la población económica activa o PEA, como se le llama, son 18 millones de peruanos, de los cuales al momento 1 millón, como dije, 1.600.000 más o menos están desempleados. Entonces, si generásemos 5 millones de empleo, no habría quien tome esos empleos, ¿no? O sea, incluso asumiendo que mucha gente está haciendo actividades de emergencia y que podrían dejarlas para estos empleos públicos, que alguna ventaja tendrán sobre lo que están haciendo, igual son 1,5 millones nomás de desempleados. No veo cuál es el uso de 5 millones de empleos. Y menos aún que el Estado genere 5,5 millones de empleos, me parece un despropósito. Era lo que hablábamos ahí, además de el sector privado aquí es muy importante, ¿no? En la parte de generación de empleo formal. Tiene que ver también, de pronto, Miguel, con una flexibilización de los costos de contratación del trabajador en el ámbito formal. Obviamente, digamos, la demanda de trabajo está asociada con los costos, ¿no? de esas contrataciones, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una legislación sumamente barroca, ¿no? O sea, tenemos 14,000 páginas de regulaciones que las pequeñas empresas deberían conocer y cumplir. Eso es lo que se le pide al empresario. Esto es obviamente un exceso, ¿no? Y habría que ver cuál es el sustento para pretender que una persona pueda conocer esas 1,400 páginas y aplicarlas, ¿no? En su empresa. Las empresas están ahí para producir, no es, y en ese sentido necesitamos un marco que les haga fácil producir y al mismo tiempo cumplir con los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran tarea de simplificar y hacer más fácil la vida de los empresarios en la formalidad, si es que queremos tener más formalidad. O sea, dentro de estas propuestas del Bicentenario también se debería, en todo caso, poner el foco en todo lo que tiene que ver con simplificación. No sé si quizá eliminar algunas incluso. O sea, hay algunas que también tú hayas visto que sean como ya esto hay que dejarlo pasar, de pronto reemplazarlo por algo más nuevo. Y aparte, hablar también de nuevas legislaciones laborales considerando, por ejemplo, las nuevas economías, ¿no? El gig economy, que es de lo que siempre hablamos. Entonces, hay muchas otras cosas que de pronto llegan como retos, ¿no? Y que no hay un marco necesariamente y se tratan de imponer marcos laborales, digamos, antiguos o como bien mencionaste, barrocos, ¿no? Que no calzan con de pronto estos rubros. Es decir, también se tendría no solo que simplificar, sino también modernizar. Sin duda, ¿no? Sin duda. No se trata de crear más regulación, ¿no? Porque es muy fácil sacar leyes, ¿no? Hay que voltear a mirar al Congreso nomás con la facilidad que sacan leyes. Después desmontarlas es un problema siempre. Es siempre más difícil desmontarlas. Entonces hay que pensar en un marco regulatorio que facilite la creación de empleo formal y que permita incluir todas estas nuevas formas de producción que están bajo este gran título de la gig economy. Exacto. Y algo que me parece muy importante, la verdad, Paola, Miguel, es la intangibilización de las políticas de flexibilización del tipo, por ejemplo, tributaria, para que las empresas vayan pasando de la informalidad a la formalidad de forma gradual. ¿Y por qué hablo de intangibilización? Porque lamentablemente en nuestro Perú, llegado un nuevo gobierno, nuevo Congreso o nuevos ministros, borrón y cuenta nueva a muchas iniciativas que se hicieron antes. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, esto podría calzar dentro de las propuestas de empleabilidad formal al Bicentenario? Sin duda, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una simplificación de la normativa laboral y al mismo tiempo un trabajo intenso de comunicación
y de persuasión al empresario, de mostrarle las ventajas y la única manera de que efectivamente el empresario esté dispuesto a comprar estas ideas si es que son sencillas, si son simples. No es posible llegar y decirle, mira, acá tienes, léete estas 1.400 páginas y vas a saber todo lo que necesitas saber sobre regulación laboral y aplícalo en tu centro de trabajo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces se necesita claramente una fuerte simplificación de la normativa laboral y al mismo tiempo una política que produzca algunos guías, por ejemplo, algunos documentos sencillos de 2 o 3 páginas, que es todo lo que el empresario va a poder leer y que resguarden los derechos de los trabajadores, ¿no? Ese es por donde va la propuesta. Miguel, aprovecho en hacerte algunas preguntas que nos llegaron del público que se inscribió justamente para avanzar también con el tiempo. La primera es, ¿hasta qué punto es cierto que en un país como el Perú los sindicatos pueden ser un impedimento para la creación de empleo formal? Pueden serlo, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que el diálogo social es indispensable y yo creo que la crisis que tuvimos con la ley agraria, el sector agroindustrial claramente revelaba una falta de representatividad. Yo no sé si la gente que se sentó en la mesa, a quién representaban, a qué trabajadores representaban, pero entonces sí se necesitan organizaciones, ¿no? Y hay excelentes ejemplos. Construcción es un caso donde las condiciones laborales las negocian empresas y trabajadores. Entonces ahí, digamos, hay un diálogo y las propuestas son consensuadas. Entonces ahí hay un ejemplo bien positivo del rol que pueden tener los sindicatos, ¿no? Claro, y un por ejemplo otro de lado, orden en la relación, ¿no? Exactamente. Y más bien en el sector agroindustrial nos muestra las limitaciones de un escenario donde no tienes interlocutores pertinentes, relevantes, legitimados, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que faltó, digamos, una representación digamos, ¿no? de los trabajadores, ¿no? Claro, y si me permites, Claudia, quería añadir solo una cosita, justo aprovechando que estaba hablando del tema de la ley agraria, considerando, y esta pregunta también me llega por WhatsApp, que además el sector agroexportador, como sabíamos, había sido uno de los bastiones de la creación del empleo. Me mencionabas todo ese tema que hubo con la ley agraria, hemos seguido muy de cerca, además, todo lo que ocurrió, los cambios que hubo en la ley, que todo fue muy rápido y se tuvo que hacer justamente así por toda la situación. Pero ¿tú crees que va a poder seguir siendo, digamos, el bastión de la creación del empleo este sector, luego de que se ha derogado el anterior marco legal de la ley agraria, o deberían modificarse algo? Yo creo que las consecuencias de los cambios que se han implementado van a hacer que el crecimiento del empleo ya no va a ser el mismo. El crecimiento del empleo se va a ralentizar, y esto a través de 2 mecanismos, ¿no? Las empresas que se queden en el sector van a optar tecnologías que ahorren mano de obra. Entonces, si antes tenías grupos de gente cosechando, pues una cosechadora industrial va a tener que hacer ese trabajo ahora, ¿no? Entonces, ahí hay empleos perdidos. Y segundo, va a haber consolidación, porque moverse hacia esa tecnología más intensiva en capital, menos intensiva en mano de obra, requiere más capital, ¿no? Entonces, pequeños y medianos empresarios yo creo que van a tender o a desaparecer o a informalizarse, ¿no? Porque ahorita todos podemos hablar de lo importante que es
la fiscalización, de cumplir con los acuerdos sobre fiscalización que se han dado, en un par de años ni nos vamos a acordar cuáles serán esos acuerdos, ¿no? Y el curso natural de las cosas en este país, particularmente, sí es difícil la fiscalización en los ámbitos urbanos, en el campo es mucho más complicado, y probablemente tengamos lo mismo que tenemos en el área urbana ahora, ¿no? La fiscalización se concentra en las empresas más grandes. No tiene ninguna meta de formalización y por lo tanto simplemente verifica que se cumplan con los derechos de un grupito cada vez más pequeño de los trabajadores, ¿no? Ese es lamentablemente la realidad. Justo ahora, Miguel, que estamos hablando acerca de que muchas cosas se centralizan en las grandes ciudades o en la metrópoli y demás, hay algo que no quería dejar pasar y que quería conocer tu opinión respecto a la necesidad de la generación de empleos en cada una de las regiones a las cuales pertenece el capital humano. Antiguamente, regresando aquí nomás en la historia, se conocía acerca de los centros tecnológicos de impulso tecnológico o los centros de formación de oficios técnicos para las personas en las distintas regiones, con el afán de que no se movilicen a las ciudades o a donde se encuentran las grandes industrias con el objetivo de conseguir el trabajo que ahora carecen. ¿Qué opinas acerca de eso? Me parece excelente que hayas traído ese tema a la mesa, Claudia. Precisamente una de nuestras propuestas es crear un programa de formación orientado a ciertos sectores, no como los programas que hemos tenido hasta ahora que han sido genéricos, o orientados, dizque por la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que hay una nueva generación de programas de formación para jóvenes que los orientan hacia los sectores que tienen potencial de crecimiento. Ese potencial de crecimiento no es el mismo en Lima que en Pucallpa, donde el sector forestal claramente tiene un rol súper importante que en Lima no existe. O Cusco, por ejemplo, donde el turismo es importante, y así, digamos, cada región tiene su propia vocación productiva. Correcto. Entonces, los programas de formación tienen que mirar dónde están esos sectores donde hay potencial de crecimiento y formar precisamente en esos sectores, porque ahí es donde la gente formada va a poder conseguir un mejor empleo y tener una perspectiva de carrera, ¿no? Exacto. Eso creo que es primario, urgente. Precisamente. Y Miguel, me gustaría hacerte otra pregunta que nos llega de Facebook, que justamente se remonta a lo que nos mencionabas de los ejes que comentabas, ¿no? En todo el tema de tener programas focalizados y enfocarse de repente en población joven y en distintos niveles de población a la hora de buscar la recuperación del empleo. Nos comentan, ¿qué se debe hacer para fomentar el empleo joven? ¿Se requiere de un régimen especial, de alguna legislación específica? Sí, yo no diría que el énfasis primariamente está ahí. Yo creo que hay barreras para el ingreso, particularmente de jóvenes de hogares desfavorecidos, ¿no? Y hay barreras que tienen que ver con las características de esos jóvenes y por lo tanto se necesitan programas de formación que les den las habilidades que les van a permitir tocar con éxito las puertas de las empresas formales y grandes, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa formación? No tiene que ver con habilidades técnicas. Cuando tú conversas con empresarios, ellos no quieren chicos que sepan manejar bien esta máquina o este torno. Eso lo aprenden. Claro. Pero tienen que tener la capacidad de aprender, ¿no? Que es una habilidad, una meta habilidad, digamos, ¿no? Entonces necesitamos chicos que estén en disposición y tengan la capacidad de aprender, que tengan ciertas características básicas de orden, disciplina, puntualidad, honestidad. Eso es lo que quieren las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado tiene un rol bien importante en proveer muchas de estas capacidades cuando están ausentes en los jóvenes y hacer el vínculo con las empresas de manera que se les dé la posibilidad a estos jóvenes para tener un empleo formal. Que de otra manera...
el punto de partida ahí es la educación. O sea, el punto de partida es una política de educación, en todo caso, que como comentas, permita esta equidad de alguna manera para que todos tengan un punto de partida también, en el cual ya luego se puedan desempeñar a partir de distintas funcionalidades o habilidades, ¿no? Exacto, ¿no? En el tema de educación también hay un fuerte énfasis en nuestras propuestas en la empleabilidad, pero la educación toma tiempo en dar sus frutos, ¿no? Pero mientras tanto necesitamos trabajar con los chicos que ya salieron del colegio y van a buscar un primer empleo, y tenemos que darles esas habilidades para que tengan las mismas oportunidades que otros chicos y las empresas tengan un pool grande de trabajadores con esas características que ellos necesitan, porque la cuestión específica de la empresa se la van a enseñar en las mismas empresas. Y Miguel, recogiendo una expresión que tuviste hace instantes respecto a la necesidad de que la comunicación sea mucho más frontal y sea sencilla por parte del Estado, o llámese gobierno, hablemos de Estado, para las personas, para el común denominador de la gente, para que los jóvenes, por ejemplo, no malentiendan de que por derecho tienen que asumir por ejemplo, empleos apenas salen de la escuela o salen del instituto o de la universidad. ¿Por qué lo digo? Porque para las empresas también requiere de presupuesto, costos altos, por ejemplo, si es que los contratan por planilla, la parte formativa de los jóvenes que posteriormente pueden ser colocados en, digamos, trabajos mayores o asignaciones con mayor responsabilidad. Ellos tienen que también tener eso en claro, porque hubo en el pasado distintos ímpetus de promover el trabajo juvenil, pero lamentablemente por a veces imposiciones incluso del lado político, esto se tumbó, ¿no es cierto? Entendiéndose como que fuera una situación de cuasi esclavitud para muchos chicos. Entonces creo que ahí debe de existir algo mucho más mejor dirigido, ¿no? Un mensaje mejor dirigido. Sí, hay yo creo que por lo menos dos temas ahí. Uno es que las empresas están más cómodas teniendo relaciones de largo plazo con los trabajadores, pero hay que entender el proceso por el cual se llega a ese vínculo empresa-trabajador. No es que la empresa agarra al primer trabajador y resulta que al trabajador le encanta trabajar ahí y a la empresa le encanta trabajar con ese trabajador. Eso no ocurre en la vida real, no ocurre en las relaciones personales. No es de esperar, no podemos imponernos a nuestros hijos o a nuestras hijas que se casen con la primera chica o el primer chico que conocen, ¿no? Igualmente en el mercado laboral hay un proceso mediante el cual se llega a un match óptimo entre empresa y trabajador. Y eso puede pasar porque el trabajador pruebe con 2, 3 trabajos antes de encontrar la empresa donde efectivamente él puede desarrollar su potencial. Si tienes una legislación que no te permite hacer contratos de largo plazo, porque si el trabajador está más de 3 meses, ya sacarlo es un tremendo bolondrón. Entonces, las empresas van a optar por actividades que agregan poco valor y donde rotar trabajadores, trabajar solamente con trabajadores temporales es negocio, ¿no? Entonces, hay que prestar mucha atención a los incentivos que provee la legislación. Y esta legislación desalienta mucho las relaciones de largo plazo. Miguel, vamos a pasar a las últimas preguntas. Yo te voy a hacer una última pregunta, luego Claudia. Y quería cerrar, ¿no?, mi participación en este conversatorio consultándote justamente por uno de los puntos que creo que todavía no hemos abordado, pero es súper importante dentro de la propuesta que tiene que ver con la protección social, ¿no? Es algo que mencionas también, que en todo caso debería de alguna manera como no ligarse tanto al tema del empleo, en todo caso también cambiar en cómo vemos esto y además el acceso, que sabemos que es muy limitado. ¿Cuál es la propuesta respecto a protección social que tú realizas y qué factores debemos tomar en cuenta en todo caso para alcanzar esa meta, ¿no? Sí, la propuesta parte de un principio bien sencillo. Los peruanos necesitamos protección en salud, en nuestra vida como adultos mayores, contra episodios de desempleo u otros shocks, no por ser trabajadores formales,
sino por ser peruanos, por ser ciudadanos de este país. Entonces, no es correcto que se condicione el acceso a la protección social a un contrato formal, que es el modelo con el que hemos crecido. Así es. Entonces, tenemos que comenzar a movernos a un esquema donde ya no está ligada el acceso a la protección social a un empleo formal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es que significa que el financiamiento ya no va a venir de las planillas de las empresas o de los bolsillos de los trabajadores, sino que tiene que venir de impuestos generales, de impuestos que todos pagamos, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que el gran reto y esa es la gran propuesta que tenemos en el tema de protección social. Bueno, Miguel, y la pregunta del millón, ya que estamos en tiempos electorales, las propuestas del Bicentenario que estás impulsando en tu especialidad, ¿ya han sido escuchadas por los candidatos a la presidencia de la República? Porque depende en gran medida de eso, de la capacidad de escucha de quienes ahora están disputando este sitial en Palacio. Y la intención de considerarlas. Es una excelente pregunta. No tengo evidencia de que lo hayan porque hecho. Porque sería importante presentárselas, ¿no es cierto? Por supuesto. Encantado. Eso sería un enorme gusto, ¿no? Y que las consideren. Seguramente están considerando otro tipo de iniciativas también, pero yo creo que acá hay un conjunto de iniciativas que vale la pena considerar. Ya que por ahí me ha dicho un pajarito que nos están viendo algunos candidatos o las personas de los distintos planes de gobierno, pues involucren las propuestas también de Miguel para que ese plan de gobierno puesto en marcha en un eventual, digamos, rola ganador, pues vean la luz, porque creo que el esfuerzo que se ha colocado en este tipo de documentos y en investigaciones que demoran muchos años, porque llegar a la ubicación, en todo caso, a la posición en la que tú te encuentras, Miguel, pues no es una cosa del día a la noche, ¿no? Es algo que ha costado muchísimo tiempo de formación y con mayor razón tienen que ser puestas en favor de la ciudadanía. Exacto, y no, además entiendo esas propuestas mismas, ¿no? La idea es que lleguen a los candidatos y creo, Miguel, que también se apunta a eso y esperemos, ¿no? Como dice Claudia, si efectivamente nos están viendo en este momento, que escuchen y que en todo caso estén abiertos a poder incorporar todo esto eventualmente, ¿no? Sobre todo viendo que todos queremos la mejora del país en todos estos sentidos. Ya estamos sobre la hora, así que me toca simplemente agradecerle a ambos, a Claudia, a Miguel, por responder y explicar con más detalle también todo lo relacionado a las propuestas del eje de empleo, formalización y protección social. Ha sido una conversación muy grata y por mi lado les agradezco mucho, sobre todo a ti, Miguel, y Claudia también, porque has tenido unos grandes aportes para poder conversar también sobre estos aspectos. No, gracias a ustedes. Encantado de haber conversado con ustedes y solamente quería dejarles la invitación para que vayan al siguiente webcast que vamos a tener, que va a estar a cargo de Milton Monjes, que ha elaborado un conjunto de propuestas, yo creo, bien interesantes, bien potentes y que también espero los candidatos sepan apreciar en el tema de saneamiento, que es también un tema fundamental para el desarrollo del país. Perfecto, y nos estaremos encontrando y nuevamente muchas gracias a todos los que nos han visto desde los distintos canales de Proyecto Bicentenario y no se olviden de conectarse el jueves también a las 7 de la noche para ver nuestra siguiente propuesta. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias Claudia, gracias Pau, hasta pronto. Encantada.